Bendecido día tengan, hermanos, les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto verdaderamente saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, el tema de hoy dentro de este ciclo de transmisiones querigmáticas se llama el tema Jesucristo, el Alfa y el Omega. Ya con ese nombre pues ya más o menos nos ubicamos un poquito que se va a tratar algo de historia, pero vamos a ver de qué historia, ¿sí? En el tema pasado nosotros descubrimos que nuestra fe en la resurrección es nuestro motor, es aquello que nos mueve, es aquello que nos permite movernos en el camino que Cristo nos ofrece, en esa verdad, para transformar nuestra vida y algún día poder llegar a la gloria de Dios Padre en este camino de santidad que nos está ofreciendo, en esa salvación, en el entender la alegría de la resurrección. Pues hoy vamos a tratar de descubrir que Dios actúa en nuestra historia, en nuestra vida, y nos tiene un propósito a cada uno de nosotros dentro de esta historia de salvación. Como les decía yo, el tema es Jesucristo, el Alfa y el Omega. Bueno, esta historia, la suya, la mía y la de toda la sociedad, la de todo el ser humano, la de todo el mundo, está marcada por Cristo. ¿Qué quiero decir? Solamente se puede ver y entender a través de Jesucristo, a través de lo que el Señor nos enseña, porque la historia es cristocéntrica. Como cristianos, nuestra vida debe de ser cristocéntrica, es decir, Cristo el centro de nuestra vida, el centro de nuestra historia. Todo gira alrededor de Dios, alrededor de Jesús, nuestro Señor. No Jesús alrededor de nosotros, es nosotros alrededor de Jesús. Toda nuestra historia, desde nuestra concepción hasta hoy y hasta que el Señor nos llame. Pero no solamente a nosotros, sino a todos. Él es el principio y el fin de este mundo. Él está por siempre y para siempre. Si ustedes recuerdan en el Génesis, cuando está la creación y se va a crear al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Ese hagamos es plural, una prefiguración de la Santísima Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Entonces Él existe desde siempre y para siempre, y dentro de ese siempre y para siempre está nuestro mundo. Él es el principio y el fin de este mundo. Él es el principio y el fin de nuestra vida, de nuestra sociedad y de nuestra vida en particular. Entonces, todo lo que a nosotros nos pasa, todo lo que a nosotros nos envuelve en nuestra vida, debe de ser visto para poder ser entendido, porque hay sufrimientos y hay alegrías. Para todo ser entendido en un conjunto debe de ser a través de Cristo. Solamente es la única manera, hermanos, de que podremos entender la parte que no nos gusta de nuestra vida, es decir, la parte del sufrimiento. Las alegrías las acogemos, las abrazamos de volada, pero el sufrimiento no lo queremos. Y solamente a través de Cristo podemos entender el sentido salvífico de ese sufrimiento. Cómo subirnos a la cruz con Cristo nos permite purificarnos desde este momento para algún día estar presentes ante Dios y poder estar limpios, ¿sí? Para que nosotros, como dice el Apocalipsis, nada impuro puede estar delante de Dios, nosotros estemos limpios para poder disfrutar de la gloria de Dios. En el Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, nos dice el Señor, lo que ya les venía comentando: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Debemos entender eso, que todo fue hecho por Él y para Él, a Él le pertenecemos en su totalidad. Todo le pertenece a Dios.
pero todo tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Todo lo que ocurre tiene un propósito de enseñanza, de aprendizaje, de crecimiento espiritual, de confianza, de fe. Nosotros, hermanos, muchas veces nos preocupamos de que es que vamos a estudiar, que si vamos a encontrar trabajo, si será que será aquí en mi pueblo, en mi ciudad o en algún otro lugar, me voy a casar, voy a tener hijos, cómo va a ser mi vida matrimonial, será que tendré dinero para poder mantener a mi familia, un hogar, tantas cosas de las cuales queremos respuestas. Nosotros nos proyectamos, ¿qué estaré haciendo dentro de 10 años? ¿Qué estaré haciendo mañana? ¿Qué estaré haciendo? ¿Será que llegaré a viejo? Tantas respuestas que nosotros queremos, pues esas respuestas tienen un fundamento real solamente en Jesús. Jesús es el que nos da esas respuestas, pero para eso es necesario que nosotros, como les he venido diciendo, nos apaciguemos. A ver, no me interesa mucho qué voy a estar haciendo dentro de 10 años, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es diferente a qué voy a hacer, no. ¿Qué quieres que yo haga? Veía yo hoy en un meme que mandaron en el Facebook que decía, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, tú te puedes levantar. No, yo no. Yo como católico, como cristiano, no puedo pensar así. Mi Señor es el que me permite levantarme, hacer y deshacer. Él me lo permite, ¿sí? Entonces no puedo yo involucrarme en ese yo. Pero desde luego este meme es de una persona católica, fíjense nada más. Pero esos son mensajes esotéricos. Ya luego estuve investigando, son mensajes esotéricos, hermano. Y el esoterismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero como nosotros no sabemos, como nosotros desconocemos quién es Cristo, a qué ha venido, qué nos ofrece, la alegría y la resurrección y tantas cosas más que hemos visto, entonces nos confundimos. Nosotros debemos de ver nuestra vida a través de Cristo. Miren, les voy a contar una historia para que más o menos vayamos entendiendo el propósito que tiene Dios para nosotros en esta vida. Uno de los propósitos podría ser que nosotros juntemos tesoros para el cielo, que verdaderamente demos testimonios de cristianos, que no solamente lo digamos de palabras, sino que verdaderamente se manifieste en la paz, el amor que Jesús nos da a nosotros hacia nuestros hermanos, que la luz de Cristo se irradie. Les decía yo en esta historia que les quiero compartir, es un chico que todo el tiempo de infancia él escuchó en su casa hablar de Jesús, hablar de Dios, todo lo que ya hemos venido viendo nosotros, él lo escuchaba y con la palabra y todo, pero había dos lados. Su madre le daba testimonio de verdaderamente ser cristiana y su padre que solamente hablaba y no daba testimonio de ser cristiano. A ella la amaban mucho sus vecinos, sus conocidos, y a él también le querían. Una cosa es amar y otra cosa es querer, como dice la canción. Entonces, ¿por qué? Porque su papá, vamos a decir, era el ogro dentro de ese núcleo familiar. Hablaba muy bonito de Dios, pero no era capaz de dar un abrazo, no era capaz de dar un beso, no era capaz de decirle a sus hijos, te amo, me interesa lo que haces, te puedo ayudar. No, eso no era capaz. Pero fuera de su casa sí lo hacía. Era candil de la calle y oscuridad de su casa. No daba testimonio de cristiano. Entonces esto empezó a hacer que este chico se empezara a preguntar verdaderamente si Dios estaba con nosotros. Y empieza a caminar en la vida y tiene muchas situaciones de la vida, se va a trabajar a otros lados, porque ya no quería ver el maltrato de su padre hacia su madre, pero él siempre pendiente de su madre, porque su madre siempre dio testimonio de buena madre. Y
él siempre pendiente de ella, pero alejado del hogar. Y así pasó. Se va hacia otros lados, vive muchas cosas, ve sufrimientos en demás lugares y se empieza a alejar de Dios. Tenía el conocimiento, pero tenía cierta enemistad con Dios, porque su padre, que hablaba tan bonito de Dios, no daba testimonio. No daba testimonio de verdadero cristiano. Y así fue pasando la vida de este joven, se casó, tuvo sus hijos, fue muy buen padre. Y había ese punto que no estaba, que no lo hacía, ¿cómo sería? Había ese punto que lo enemistaba con Dios. Siempre traía eso, hablaba muy bonito de su madre, hablaba bien de su padre, pero siempre había como ese cierto rencor, esa cierta enemistad. Pero él hizo todo lo contrario con su familia. Aunque no les hablaba de Dios, daba testimonio como buen cristiano. Entonces, en el transcurso de su vida, se casa, tiene sus hijos y su esposa es una mujer muy creyente católica. Él se casa con ella porque él era de otra religión, se casa con ella y sigue Dios a un lado, nunca un Dios te bendiga, nada, pero daba testimonio. Y su esposa oraba y oraba y oraba por su familia. Él siempre proveía, él era muy amoroso, muy atento, siempre con su familia. Y ya para el final de sus días, que se enferma y empieza él a escuchar de una mejor manera. ¿Qué quiero decir? Que antes lo abrumaba todo lo que tenía que hacer y no le ponía mucha atención a su esposa, porque hasta en cierto punto podría decir que yo ya eso ya me lo sé. Pero cuando él se enferma y empieza a escuchar a su esposa, le empieza a escuchar cómo le hablaba de Dios y cómo ella hacía oración, empieza a transformarse, empieza a transformar su vida. Era su tiempo, era su momento, el momento que Dios, en el cual le iba, ahora sí como a los discípulos de Maús, a explicar todo. Tanto así, hermanos, él era de otra religión, tanto así que se hizo católico, se bautizó, todo, para casarse con su esposa, pero él totalmente alejado. Y al final de sus días, vuelvo a este punto de la historia, él empieza a entender el sentido del bautismo verdaderamente, empieza a entender que era la comunión y existe una transformación total en él. Nosotros sabemos, como católicos, que a los enfermos se le lleva, el ministro le lleva al Señor el cuerpo y la sangre, el cuerpo, sangre y divinidad en la Santa Eucaristía. El Señor se hace presente con el enfermo para que haga su comunión. Él, dentro de este proceso, se confiesa, empieza a ir a misa, llega un momento que ya no puede caminar, y cuando el ministro iba a llegar, vamos a suponer que llegaba un martes, ¿no? Cuando el ministro iba a llegar, él le decía a su esposa: arréglame bien, peíname, rasúrame, porque va a venir el Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando van a llevar la Eucaristía, es que le van a traer la Eucaristía? No, el Señor va a llegar. El ministro es lo de menos, hermano, porque hoy puede ser Juan, mañana Petra y mañana Lupe. El ministro es lo de menos. El Señor es el que va a llegar a la casa, como Saqueo, ¿no? Hoy me voy a hospedar en tu casa. Bueno, pues así el Señor llega a la casa, y esta persona lo entendió y decía: arréglame bien, porque va a venir el Señor. En esa alegría de haber entendido verdaderamente, pues ya su sufrimiento, pues perdió muchas capacidades y demás, de todo lo que podía hacer, pero él se sentía contento, se sentía feliz, porque encontró en las promesas de Cristo y la verdad, y olvidó esa enemistad y olvidó todos esos problemas de su infancia. Y esta persona, hermanos, transforma su vida
lee las escrituras de una manera diferente, no solo las lee, las interioriza y entiende el propósito que Cristo tenía para él. Que lo había logrado, sí, pero le faltaba eso, verdaderamente reconocer a Cristo como su Señor y entregarse totalmente a Él. Cuando esta persona fallece en una paz que la quisiera yo. Sus ojos simplemente se cerraron. Ciertamente cuando él falleció tenía conectadas un montón de cositas que le ponen en los hospitales, ¿no? Pero él, según me cuentan, esa que hace pip, pip para el corazón, simplemente cerró sus ojos y empezó pip, 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 y se durmió en una paz y en una tranquilidad. Entonces, hermanos, el propósito lo logró, mantener a su familia unida, pero solamente le faltaba algo, verdaderamente poder entender toda su historia. Y una vez que encuentra a Cristo, logra entender quién es Jesús, qué le trae, logra apaciguar su corazón y verdaderamente entender el propósito de su vida. Y al final, pues, él lo entendió. Se fue tranquilo porque su esposa quedaba en buenas manos, sus hijos los había educado, su familia era unida, tantas cosas, ¿no? Entonces nosotros debemos de encontrar ese propósito en nuestra vida. Nunca es tarde. A lo que voy en esta historia es que debemos dejar que Cristo nos explique. No va a venir él en persona y dice, a ver, mira, esto es esto. No, como en este caso, utilizó a su esposa, que durante 50 años oró por él y por su familia. Y el Señor, por fin, le cumple. Ella nunca exigiendo, sino a la vez diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces él logra entender a través de su esposa las palabras de Cristo, una mujer muy religiosa, una mujer que confía verdaderamente en Jesús, y él se transforma. Entonces él logra entender su alfa y su omega, por así decirlo, su principio y su fin, que su principio y su fin era para Cristo, que Cristo era su Señor y él es el dueño de su vida, ¿sí? Entonces, tanto así, hermano, la verdad que a mí esa parte que me cuentan, donde él decía, el Señor va a venir a visitarme, es algo a donde nosotros debemos llegar, verdaderamente reconocer a Cristo en la Santa Eucaristía. Él está presente en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Es Él. Cuando nosotros entendemos eso, pero verdaderamente desde el corazón, no solamente acá, porque acá no lo vamos a entender nunca, porque nuestros ojos van a decir, parece pan. Pero nuestra fe, cuando lo entendemos, nuestra fe, hermano, se eleva verdaderamente. Entonces, en esa fe que tenemos a las promesas de Cristo, a Cristo mismo, debemos de encontrar nuestra historia. Los acontecimientos de nuestra vida, hermanos, son incomprensibles muchas veces. Pero una vez que entendemos parte, porque nunca lo vamos a entender todo, parte de lo que el Señor nos permite hacer para ir en esa santidad, poder juntar tesoros en el cielo donde no se apolillan, dice el Señor, donde no se destruyen, entonces nosotros vamos a encontrar verdadera paz. Las cosas que pasan en el mundo las vamos a ver de diferente manera, las cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra familia, las vamos a ver de diferente manera. Vamos a asumir el sufrimiento verdaderamente como un proceso de purificación y que nos permite subirnos a la cruz de Cristo, compartir la cruz de Cristo y tener la esperanza en la resurrección, porque Él resucitó, y si Él resucitó y nos dijo que nosotros también, entonces debemos de confiar en eso. Miren, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 12 al 26, es una historia larga, pero mire lo que dice, del 12 al 26. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, israelitas,
¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad, pero no. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano, al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados, por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escucha a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestro Padre, al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes en primer lugar Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Palabra de Dios. Bueno, miren, hermanos, aquí Pedro está evangelizando, está explicando. Nos habla de Moisés, de los profetas, lo que decían ellos, que iba a venir un Mesías, el perdón, el arrepentimiento, cómo tenía que padecer y se cumplió. Nos habla de la historia de salvación. Ese es el propósito de nosotros los cristianos, que hemos encontrado en Cristo nuestra fe, que hemos encontrado en Cristo nuestra esperanza, que hemos encontrado en Cristo nuestra felicidad. Ese es el propósito, hermanos. Llevar la buena nueva a todos aquellos que dudan, a todos aquellos que no quieren, a todos aquellos que necesitan. Al que duda, se le saca de su error. Al que no quiere, se le trata de explicar. Y al que necesita, se le explica por completo, como hace Pedro aquí en las Sagradas Escrituras, para que entendamos que nuestra vida gira alrededor de Cristo, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la clave de nuestra vida es Jesús. No somos nosotros los que tenemos la fuerza, no somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo, no somos nosotros por nuestra propia voluntad, nuestra propia fuerza los que podemos. Para que lo podamos es porque Dios lo permite, para que podamos es porque Dios así lo quiere, tiene un propósito. Vamos a decir: oiga, pero ¿por qué con las guerras? Oiga, pero ¿por qué con los asesinatos? Oiga, pero ¿por qué con esto? ¿Por qué con aquello? ¿Cómo Dios va a permitir eso? Hay que dejarlo terminar. El otro día veía yo un video de un sacerdote, se me olvida el nombre, la verdad soy malo para los nombres, hermano, pero decía él que dejemos a Dios terminar su propósito. Y hacía un pequeño ejemplo con María.
María se le anuncia que va a ser la madre del Mesías. Nace, dice, ay, qué bonito. Y lo primero es huir para Egipto, porque ya los querían matar. ¿Y qué podríamos pensar? Ay, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué diría el Señor? Decía el sacerdote, déjame terminar, todavía estoy empezando. Y así regrésate otra vez a Israel. Y que se les pierde el hijo. Y tantas cosas que les van pasando. Y pues podríamos reclamar en nuestra vida, Señor, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? Y decía el Padre, el Señor nos ha de decir, déjame terminar. Y luego que Jesús se va, hace su vida pública, va a predicar y todo el mundo, y muchos lo odiaban y todo. ¿Y qué puede decir una madre? Ay, Señor, mi hijo, mira todo lo que anda haciendo, me lo van a matar. Y decía el Padre, que decía Dios, ¿no? Que dice Dios, déjame terminar. Y así, y cuando lo ve en cruz, Señor, mira mi hijo, ¿dónde está? Ese dolor de madre, ¿no? Podríamos decir, y ahí nos dice el Señor, déjame terminar, no he terminado. Y luego viene la resurrección y regresa al Padre, ¿no? Ah, viste, que había una recompensa, déjame terminar. Entonces así con nuestra vida, hermano, dejemos a Dios terminar. Si me pasa esto, por algo será, pero yo sigo firme en mi fe, en Jesús, en mi Señor. Dejémoslo terminar lo que tiene para nuestro propósito, lo que tiene para nuestra historia. En esta historia que contaba el sacerdote en ese video, ¿no? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que Cristo está con nosotros, que Cristo es nuestra historia, que Cristo es el centro de nuestra historia, que en Él tengamos confianza y Él nos va a llevar a ese final que verdaderamente tiene para nosotros. Y desde luego, nosotros esperamos que ese final termine en la vida eterna, o sea, que no termine. Como les decía yo en un tema pasado, el abismo de la muerte ya dejó de existir para los que creemos. Verdaderamente es un paso donde Cristo con las manos abiertas nos está esperando. La gloria de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, miren, había una señora que se embarazó después de mucho tiempo que no se podía embarazar, se embaraza y en los estudios, pues ya ve que van a control natal y demás, sale que su hijo tenía una enfermedad, pues una enfermedad que al nacer iba a morir, decían los doctores, y ellos le aconsejaban que abortara. Ella era una mujer católica, una mujer muy creyente, confiada en Dios, su esposo también, los dos. Y dicen, no, nada de aborto. Y los doctores insistían, no, pero es que al nacer, es que mira, no, nada de aborto hasta el final. Nace el niño y ciertamente se ve muy malo y demás. Este niño se suponía que naciendo y unas cuantas horas y moría. El niño casi duró 6 meses vivo. Casi, no llegó a los 6 meses, según me recuerdo en la historia. Pero vamos a ponerle 6 meses. Y uno puede decir, ay, pero 6 meses, pobre mamá, pobre papá. En la fe ellos estaban contentos porque el Señor les había permitido, después de muchos años, ser padres, sentirse padres y tener un hijo. Y saber que ese hijo iba a ir con Dios. Fue bautizado y todo, iba a ir con Dios y algún día, si era la voluntad de Dios, lo volverían a ver y que ese hijo iba a interceder por ellos. Miren nada más la fe de estos padres. Y dice, bueno, pero ¿y qué más? Resulta que esta familia, bueno, esta pareja cuando se casó, su familia no estaba de acuerdo, no querían eso, porque ella era una profesionista y él era ¿cómo se llama? Una persona que no tenía profesión, muy trabajador, amoroso y todo lo que ustedes quieran, pero a los ojos de la familia de la muchacha él no valía nada, porque no tenía una profesión y qué le iba a ofrecer a su hija. Ellos se casan, se enamoran, se casan, se ofrecen a Dios durante varios años,
Pasaron como 10 años, no podían tener hijos y siempre le oraban a Dios. Se logra embarazar y viene esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de este niño? ¿Qué va a hacer un bebé que no sabe ni hablar en 6 meses? Pues resulta que como la familia estaba enemistada, sus papás no hablaban a esta pareja, los papás de la muchacha, y los papás del muchacho tampoco, porque decían que la familia, la otra, eran unos elitistas, eran unos, se me fue la palabra ahorita, lo discriminaban y demás. Y no se hablaban. Ya tenían como 3 años que de plano no se hablaban para nada. Ellos trataban, pero ellos no querían nada, ¿no? Y el propósito de este bebito fue unirlos. En el dolor de saber que van a perder a su nieto, se empiezan a acercar. Y ellos empiezan a dar testimonio, la pareja, testimonio de Dios, de fe, de amor a Jesús, de entregarse a Jesús. Y eso vuelve a unir a la familia después de todos estos años de enemistad y de no hablarse. Los une, verdaderamente se perdonan. Cuando este bebito es llamado a la casa del Padre, ha cumplido su propósito. En 6 meses sin hablar, cumplió su propósito, el propósito para el cual Dios lo había destinado. Y dice ahí que después se volvió a embarazar la señora y sí, ya tienen 2 hijos, ¿no? Pero como el propósito de este bebito fue unir la familia, y ahorita toda la familia, tanto de parte del esposo como de parte de la esposa, están unidos. Permitieron que Cristo fuera el centro de esa historia, y el bebito cumplió su propósito. Su alfa y su omega, por así decirlo, él le pertenece a Dios, regresó a Dios, pero cumplió su propósito. Como Jesús vino y cumplió su propósito. El propósito es redimirnos, poder nosotros volver a tener acceso al cielo a través de Él. El amor en la familia, esta que les contaba, se vuelven a unir a través del bebito, en el cual Dios manifiesta su voluntad. Entonces, todos tenemos un propósito, hermano, pero es necesario que nosotros dejemos que Dios nos explique. Para eso es necesario hacer oración, ir al Santísimo, adorar a Dios en la Santa Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Veamos con ojos de fe nuestra vida, y de esa manera, hermanos, nuestra vida será más llevadera. Nuestra vida verdaderamente podremos ir entendiendo el sufrimiento como un medio para llegar a Dios. No es un sufrimiento, por así decirlo, voluntario, que me voy a lastimar y como hacen luego los chamacos. No. Es un sufrimiento entendido de subirse a la cruz de Cristo, que nos permite el Señor subirse a esa cruz, porque diario nos está llamando y nos quiere limpios para que estemos en la presencia de Dios. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Nosotros estamos en nuestra vida diaria y no permitimos, no escuchamos cuando Jesús nos dice: sígueme. ¿Para qué? Para transformar nuestra vida, para que verdaderamente encuentres paz, para que entiendas lo que está pasando. Así como Mateo, debemos de dejar todo para que Cristo nos moldee, nos rehaga, nos transforme a su voluntad, y así podamos dar testimonio. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos, así como Mateo, un cobrador de impuestos, tenía dinero? ¿Cuántas personas conocemos con mucho dinero, con mucha casa, mucho ganado, muchas cosas, pero están vacíos? Verdaderamente vacíos. No les interesa sobre quién pasen, están ávidos de poder, de dinero.
y están llenos de todo eso, pero les falta Cristo en su corazón, Cristo en su vida. Entonces, ¿y cuánta gente conocemos que no tiene, o tiene muchísimo menos que esa persona que tiene mucho y da verdadero testimonio y hasta deja de comer por ayudar al necesitado, aquel que está más amolado que él, que a nuestros ojos podría estar mucho más amolado que nosotros, pero nosotros nos detenemos para ayudar, mas sin embargo estas personas no se detienen para ayudar. Su propósito es, han entendido que en ese hermano está Cristo, en esa necesidad está Cristo, en ese necesitado está Cristo, y nosotros debemos de ser como Mateo, dejar todo y ayudar, ir con Cristo, que nos moldee, que nos haga nuevas personas, que nuestro corazón deje de latir al ritmo del mundo y que verdaderamente lata al unísono del corazón de Cristo. Eso es lo que buscamos, al que cuando nosotros nuestro corazón ya empieza a latir al unísono de Cristo, nos unimos a esa verdad de Cristo, y entendemos nuestra historia, nuestro propósito, y caminamos hacia allá, caminamos hacia la santidad. Entonces, miren, ya por último, en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 8 al 11 nos dice, porque muchas veces nosotros podemos pensar, hermano, no, pero es que yo, mis pecados, tantas cosas que he hecho, no, Dios man, ni me ha de querer ver. El otro día estuve en una enrama donde venía una cabalgata, todos hasta atrás. Eso no es de Dios. Que tú vayas con tu caballo y le ofrezcas al Señor tu trabajo y que les bendiga, eso sí, pero que tú vayas tomando según festejando a la Virgen, festejando a Cristo, eso no es cristiano. Pero bueno, a lo que voy es esto. Veo que venía uno en caballo y le dice al sacerdote, écheme agua bendita, Padre, para ver si así me compongo, porque yo soy el más maldito de los malditos. Imagínense, yo no sé cómo sea esa persona, no la conozco, es de otro lugar, ¿no? No lo conozco, porque fui a esa festividad, pero aún para esa persona, el Señor tiene un propósito, pero es necesario que deje esos malos hábitos y se adhiera a lo que Jesús nos está enseñando. Y dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, esto es lo que predicamos tanto ellos como yo, y esto es lo que han creído. Miren nada más, Pablo cómo se califica a sí mismo. Dice, yo hice muchas cosas. ¿Qué? La historia. Pablo creía en Dios, pero de manera equivocada, como fariseo. Dice, yo hice esto, yo hice aquello, perseguí a los cristianos, maté cristianos, los encarcelaban por mi culpa, pero Jesús los llama y dice que él se considera un aborto, es decir, él se considera algo abominable, se considera algo abominable a los ojos de Dios, mas sin embargo, dice, la gracia de Dios se manifiesta en él porque así lo quiso Jesús. Él se deja transformar, desde luego, en esa visión, reconoce a Cristo, verdaderamente entiende quién es Cristo, se deja llevar y entonces empieza a propagar el Evangelio. Dice, pero yo tuve una historia que para qué les cuento. Me considero un aborto, dice, algo abominable a los ojos de Dios. Mas sin embargo Dios me acepta, me transforma y ahora llevo el Evangelio a toda criatura como es el mandato de nuestro Señor. Entonces, hermanos,
No es tarde nunca. Nosotros pudimos haber hecho en nuestra vida 1000 cosas. El Señor, si verdaderamente nos arrepentimos, le entendemos, nos convertimos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor, entonces vamos a hacer de nuestra vida el propósito para el cual hemos venido. Hay un tiempo, siempre hay un tiempo, pero es necesario que nos demos cuenta de ese llamado. Muchas veces, muchas personas, es que mi llamado fue muy fuerte, sí, porque no hacías caso. Es que mi llamado esto, sí, habrá algunos que se perderán, mas sin embargo, todos aquellos que escuchen al Señor van a entender verdaderamente la historia de su vida. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué maté? ¿Por qué? Lo van a entender. Si es necesario pagar en esta vida, como hacia lo civil, pues lo tendrás que hacer. Pero una vez que encuentras a Cristo, aún estando en la cárcel, Cristo te da libertad. Y tu propósito puede ser convertir a esos que están en la cárcel. Para eso el Señor posiblemente permitió todo eso, para que en este punto de la vida conviertas a ellos y te redimas tú también. No sé, es tan complicado los designios de Dios que por eso es necesario hacer mucha oración, es necesario verdaderamente estar en constante comunicación. Y como les decía yo en el tema pasado del Beato Lolo, ¿se acuerdan? A enamorarse de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, enamorarnos de María, que siempre nos lleva a Cristo. El corazón de María siempre nos lleva a Cristo, jamás nos llevará a su propio corazón, sino al corazón de Cristo, porque ella misma sabe que Cristo es el Salvador. Y enamorarnos de Cristo, lo principal, enamorarnos de Cristo, de la Santa Eucaristía, cuerpo y sangre y divinidad del Señor. Eso era el secreto del Beato Lolo. Hagámoslo nuestro también, tomemos los ejemplos de los santos. Por eso la Iglesia nos enseña sobre los santos. Nos enseña para que nosotros tomemos ejemplo de ellos. Como dice San Pablo, toman ejemplo de mí como yo tomo del de Cristo. Pues así tomamos ejemplo de los santos, como ellos en esta vida, a pesar de muchas cosas, San Agustín y todos ellos, a pesar de muchas cosas, ponen sus ojos, su vida, toda su humanidad, cuerpo y alma, en Cristo y logran la santidad. Bueno, pues tomemos eso, a ver cómo lo hicieron ellos, empapemos nuestra vida, nuestro corazón también de esos testimonios, así para nosotros poder dar testimonio a los hermanos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo es el centro de nuestra historia, como veíamos en esta historia del bebito y la historia de este joven y que el Señor y que tenía familia y demás, cómo encuentran su propósito solamente dejando que Cristo les explique. Pues acerquémonos a Cristo, a su Santa Iglesia, a los grupos. En este caso estamos viendo estos videos, tomemos apunte, qué cita bíblica se dijo, cómo la explicó el hermano. Bueno, ¿qué entiendo? Yo también escribo ahí abajito mis comentarios, todo para que nos vayamos llenando. Luego ya tengo mis apuntes, voy a la palabra, ah, mira, pero acá arriba también dice, ah, mira, acá abajo también dice, voy llenando mi corazón de Cristo. Y de esa manera puedo ya decir, ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Y como dice San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Entonces, sí, cuando yo voy a las Escrituras y dejo entrar la palabra en mi corazón, empiezo a conocer a Cristo, porque toda la historia es Cristo. Toda la historia mía, la historia del ser humano es Cristo. La historia de todo es Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Entonces Cristo, por eso le decimos que es el Señor. Señor de señores, Rey de reyes, porque Él permanece para siempre. Él está por encima de todos. Él es Dios, ¿sí? Bueno, hermanos, pues este es el pequeño tema de Jesucristo, el Alfa y el Omega. Espero que nos haya sido de provecho este compartir. Denle like,
o denle me gusta, en español denle me gusta, compartan el video. Puede haber alguna persona que necesite oírlo, necesite verlo, necesite escuchar de Dios, necesite algún consejo, y a lo mejor en estas palabras humildemente pudiera encontrar algo de eso. No son mías las palabras, hermanos, no es a mí al que quiero que vean, sino que volteen a ver a Cristo. Yo no soy nada delante de mi Señor, pero Él me ha escogido para esto. En algún otro momento, algún otro hermano estará delante de una transmisión de esta. En este momento, Él me ha escogido para esto. La gloria sea para Él por siempre y para siempre. Bien, hermanos, pues es un gusto. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Si tienen algún comentario, pues lo pueden poner allá abajito y con gusto se lo contestaremos. Que tengan un bonito día.